Bienvenidos. En este primer video vamos a platicar sobre la preparación de soportes. Para la pintura al óleo es indispensable preparar el soporte. Otros materiales como el acrílico se pueden aplicar directamente sobre casi cualquier superficie sin ningún problema. Pero en el caso del óleo es casi siempre indispensable preparar la superficie. Esto es porque los óleos se fabrican con aceite, que es un ácido graso, y este ácido deteriora la superficie. El papel o la tela, con el tiempo el ácido los deshace. Esta preparación no solamente va a proteger el soporte, sino que también nos va a dar una superficie adecuada para que podamos trabajar. Por ejemplo, si pintamos sobre papel, tela, cartón o madera directamente, la superficie va a absorber demasiado la pintura y no va a dejar que corra. Vamos a sentir la pintura demasiado difícil de manejar. Aquí vamos a ver una forma de preparar nuestras superficies que es muy simple. Esto es muy fácil. Voy a mezclar un poco de pintura acrílica con un 30-40% de agua. Para sellar el soporte pueden utilizar pintura acrílica o gesso acrílico. Son materiales muy similares. Sus ingredientes son exactamente los mismos. Una resina acrílica, blanco de titanio y carbonato de calcio. Digamos, el gesso acrílico tiene un acabado un poquito más adecuado para pintar. Les digo, pero como un sustituto económico para realizar nuestros ejercicios, la pintura acrílica es suficiente. Hay muchos otros materiales que pueden ustedes utilizar para sellar las superficies. Si quisieran conservar el color del material, si van a pintar sobre una tela que tiene un estampado o un color muy bonito, o quieren que se vea, por ejemplo, la veta de una madera, podrían utilizar un acrílico transparente, ya sea un pegamento blanco, ¿no? Una cola blanca, un resistol 850, un sellador acrílico o un barniz acrílico. Ahorita vamos a preparar todos nuestros soportes con pintura blanca, pero por supuesto se puede utilizar también pintura de otros colores. Eso ya lo veremos más adelante. En el caso del papel, cartón o cartoncillo, podemos aplicar 3 o 4 manos de pintura sobre una cara, por supuesto dejando secar entre capa y capa. El tiempo de secado dependerá del clima. Obviamente en climas cálidos el tiempo de secado va a ser menor. Entre 30 y 40 minutos entre cada capa debe estar suficientemente seco. Estoy aplicando una capa delgada de forma uniforme, entonces para cerciorarse que está seca únicamente con el tacto, ¿no? O sea, tocamos ligeramente la superficie y si no nos mancha el dedo, quiere decir que ya está seca y podemos dar una segunda capa. Les digo, con 3-4 manos es suficiente. A mí me gusta aplicar en diferentes direcciones cada capa. Digamos, una capa de forma horizontal, dejo secar. Luego otra capa de forma vertical, dejo secar. Luego una capa en sentido diagonal, dejo secar. Y luego una última capa en una diagonal en el sentido opuesto. Esto igual va a permitir que nuestra superficie quede bastante homogénea sin que las cerdas de la brocha dejen una marca. Les repito, la pintura la adelgacé con un 30 o 40% de agua. Sería como la consistencia de una crema muy líquida o una leche un poco espesa, ¿no? Más o menos esa es la consistencia. O sea, digamos, no queremos que quede tan aguada, ¿no? Que de plano la pintura se chorree o no cubra bien, pero tampoco que sea muy espesa, porque si es muy espesa, de nuevo, esto va a dejar las marcas de la brocha. En el caso de una cartulina o un papel, ustedes van a notar que se pandea o deforma por la humedad de la pintura. No se preocupen, a la hora de ir secando se va a volver a aplanar y quedar perfectamente liso. Sí es indispensable pues darle una capa a toda la superficie para que al secar quede perfectamente plano el papel. Podemos pintar casi sobre cualquier superficie: papel, cartulina, cartón, madera, contrachapado, triplay, MDF, telas, cartón entelado, etc. Cualquiera de estas superficies con 4 capas de pintura queda perfecto para pintar. Digamos, para estos ejercicios únicamente estoy preparando el frente de la superficie. En el caso de la madera es recomendable preparar al mismo tiempo frente y reverso.
Esto para evitar que la madera se pandee o se deforme. Y también esta preparación va a proteger la madera de humedad y algunas plagas. Es recomendable prepararla por los dos lados para su mejor conservación. Vamos a aprovechar y preparar de una vez todas las superficies que vamos a utilizar para nuestros ejercicios. Les decía que hay una forma de adherir una tela a una madera. Hay quienes la adhieren también a cartón, pero yo siento que en el cartón queda como demasiado débil, entonces yo prefiero hacerlo sobre una madera. Este es un proceso muy sencillo, simplemente cortamos la tela al tamaño que necesitamos. La tela puede ser algodón, poliéster o lino. Es indispensable preparar primero la tabla sobre la que vamos a montar esta tela, de la forma que les acabo de mostrar. Esto para evitar que algún componente químico en la madera que pueda tener cierta acidez dañe la tela, y también para mejorar la adherencia de la tela sobre la tabla. Les digo, es muy sencillo. Aplicamos una capa de pintura sobre la tabla, colocamos la tela encima. Como ven, dejé 1 centímetro en cada lado para después facilitar el corte, y simplemente aplico pintura acrílica encima. Es necesario presionar bien del centro hacia afuera para evitar que queden atrapadas burbujas de aire entre la tabla y la tela. Esperamos a que seque. Si notamos que las esquinas no quedaron bien pegadas, podemos nada más aplicarle un poquito más de pintura o de pegamento blanco. Por atrás, en las orillas, también podemos aplicarle un poquito de pintura, les digo, nada más para que el borde se adhiera mejor. Una vez que ha secado perfectamente, podemos simplemente cortar con una navaja el sobrante de tela. Esto yo lo haría después de la segunda capa, para que después podamos todavía aplicar 2 capas más y quede perfectamente bien sellado. Esta sería la forma más simple y sencilla de preparar las superficies. Con 4 manos que apliquen ustedes de pintura acrílica o gesso acrílico a la superficie que ustedes quieran utilizar para pintar es suficiente. Ahorita lo importante es empezar, y poco a poco iremos explorando más este tema.